Cerca del volcán de Terevaca, que de hecho es el punto más alto de la isla, existen unos restos conocidos como Ajubinapu. Este lugar cuenta nada más y nada menos que con un muro inca, muy similar a los que podemos observar en Cusco, al lado de él un moai derribado. Hay que resaltar que en los pueblos de la isla se cuentan muchas historias muy misteriosas y leyendas acerca del muro inca de Ajubinapu. Hay muchos indicios de que este muro fue construido con la misma técnica que utilizaron los incas, salvo el material, que es de roca volcánica. Todo lo demás calza casi a la perfección con la técnica utilizada por los pobladores del Tahuantinsuyo. El muro tiene la misma inclinación, de 3 a 4 grados, posee el mismo corte y tipo de almohadilla de encaje entre las piedras. Además, tiene una orientación astronómica que apunta hacia el continente sudamericano. El historiador Antonio del Busto defiende a capa y espada que el inca Tupac Yupanqui tomó conocimiento de la existencia de unas islas lejanas y decidió partir a su conquista. Preparó un gran número de balsas a vela y junto a más de 20.000 guerreros partió a las islas conocidas en ese tiempo como Ninachumbi y Aguachumbi. Del Busto sostiene que estas dos islas podrían ser Mangabera y la isla de Pascua. La mayor prueba en el que el historiador se avala es que en Mangabera existe una leyenda sobre un rey llamado Tupá, quien llegó a sus costas en unas balsas a vela llevando oro, cerámica y textiles. A eso se le agrega que en la isla de Pascua se utilizaron algunas palabras quechuas. La corona de piedra rojiza que llevan muchos de los moais en la isla se llama puca. En quechua, puca significa color rojo. Además, los pascuenses cultivaban camote al que llamaban cumara, mismo nombre con el que los quechuas hablantes de la parte norte de Perú y Ecuador llamaban a este tubérculo. En 1995, el explorador Thor Heyerdahl investigó por meses el archipiélago pascuense y defendió la presencia incaica en la isla basándose en las largas orejas que tienen los moais, muy similares a las orejas que utilizaban los nobles en el Tahuantinsuyo. Por otro lado, el historiador francés Jean-Hervé Daudet afirma que las plataformas de Binapu están construidas con la misma técnica que fueron levantadas las cayupas de Sillustani en la provincia de Puno, las que fueron casualmente construidas en el periodo de Tupac Yupanqui. Existen otras teorías menos convincentes. Una de ellas es inversa, cuenta que fueron los polinesios los que llegaron a América. Otra, un poco más controversial, habla sobre la intervención de extraterrestres. La perfección con la que los incas eran capaces de ajustar estas enormes rocas era sencillamente imposible teniendo en cuenta sus herramientas. Los autores de aquellas obras, la forma de cada piedra a la de las demás que la rodeaban en la construcción era tal que entre un bloque y otro no cabe ni una hoja de una navaja, e incluso los bordes de unión entre bloques están biselados, presentando el necesario rebaje oblicuo en todo el contorno. Resulta un verdadero enigma cómo se pudo construir y conseguir esa perfección en el tallado, dado que las herramientas, en el caso concreto de la época de los incas, eran martillos de piedra, de manejo manual, y cuya dureza era solo ligeramente mayor a la de la roca a tallar. Los edificios y fábricas que los incas hicieron en fortalezas, en templos, en caminos, en casas de campo y otras, fueron muchos y de gran trabajo, y no usaban mezclas ni tenían hierro ni acero para cortar y labrar las piedras, ni máquinas ni instrumentos para traerlas, y con todo eso están tan sólidamente labradas que en muchas partes apenas se puede ver la juntura de unas con otras.
Fíjense en el perfecto ajuste entre los 5 bloques a la izquierda de la imagen y reparen en que para que los 2 bloques de la fila superior encajen como lo hacen con los de la fila del interior, la base de los de arriba tuvieron que ser talladas antes de subirlos y ensamblarlos, sin que fuera posible utilizar el clásico método de prueba y error, puesto que eso hubiera obligado a desmontar lo ya montado, y cada vez que hubiera error sería lo mismo. La verdad es que resulta difícil de entender esa precisión en la ejecución del trabajo, sin maquinaria alguna y contando solo con las herramientas que contaban, pero allí están, miles de bloques en cientos de obras. Para ir acabando y completando el misterio, todas esas piedras están estrechamente unidas, sin argamasa, y no solo han soportado los ataques humanos y las agresiones medioambientales, sino también los frecuentes terremotos de la región. En un manual donde se anuncia la maravilla que construye Machu Picchu, se incluye precisamente unas líneas sobre las construcciones de piedras poligonales. De hecho, se dice, aún se tienen muchas dudas sobre cómo hicieron para que estas piedras, perfectamente talladas, encajen con tal precisión sin ningún tipo de pegamento que las sujete entre sí. Estos motivos desarrollan una idea básica de lo que las obras arquitectónicas antiguas podían mostrar. Es más que evidente que si un tipo de arte es emulado en lugares distantes, es básicamente porque existió algún tipo de conexión entre ambas civilizaciones. Y todo esto nos recuerda que al igual que los egipcios comparten muchísimos caracteres culturales e infraestructurales con los incas, lo cual a su vez pone de manifiesto la posibilidad de que las teorías sobre la Atlántida y Mu sean más sólidas a medida que pasa el tiempo, ya que si la mayoría de las civilizaciones grandes del pasado tuvieran un ancestro común, sería más fácil explicar los paralelismos existentes entre dichas civilizaciones. No estamos hablando de una conexión rebuscada o dispersa. Estamos hablando de pensamientos, religión, arquitectura y dioses prácticamente idénticos, y esto engloba a todos, tanto los mayas, incas, aztecas, hopi, egipcios, pascuenses, sumerios, griegos, vikingos, etcétera, etcétera. Sería extremadamente obtuso el mirar a otra parte sin parar las orejas ante estos supuestos tan importantes para la historia de la humanidad. Muchos defienden a muerte el hecho de que en el pasado sí existieron civilizaciones avanzadas, llamándoles humanidades anteriores a la nuestra que fueron afectados por cataclismos destructivos que los llevaron al borde de la desaparición y que sobrevivieron algunas tribus aisladas en el mundo que de hecho simplemente repoblaron el mundo, redescubriéndolo poco a poco y empezando de nuevo. Esta versión coincidiría muy bien con la datación de monumentos como las pirámides de Egipto, los vestigios de Pumapunku o las ruinas misteriosas de Mohenjo-Daro, por dar algunos ejemplos. A mitad de camino de un barranco casi vertical de los Andes, alguien talló una entrada en forma de V invertida en la ladera de la montaña. Luego cortaron el lecho de la roca con gran precisión para crear una puerta poco profunda que no lleva a ninguna parte. El mismo diseño aparece en la antigua Persia y Egipto. Luego tallaron un altar adicional con 3 nichos en un afloramiento de piedra azul. Este sitio sagrado se llama Naupa Iglesia, o más exactamente Naupa Huaca. No es por casualidad que esas puertas se las conoce como puertas espirituales o ventanas al paraíso. Un Naupa es un habitante del mundo espiritual y da la casualidad de que la puerta falsa de Naupa Huaca marca el paso de las corrientes electromagnéticas de la Tierra, mismas fuerzas que se sabe que generan estos estados extracorporales. Muchos dicen que se necesita un corazón duro para estar allí y no sentir la energía palpable del lugar. Los relatos dicen que es muy fascinante,
Quizás esa sea la razón principal por la que este sitio fue tallado en un lugar tan remoto e inaccesible del Perú. La propia naturaleza de su ubicación hace que cualquier relación astronómica sea poco probable, por lo que estamos abiertos a considerar la idea de que este templo se usó para un ritual chamánico restringido. Los templos de naturaleza similar en otras partes del mundo generalmente requieren un acceso difícil, seguido de un entorno sensorial privado que genera condiciones para que el candidato acceda a otros niveles de realidad. Las medidas del portal principal de Naupa Huaca no son aleatorias, se ajustan a notación musical. La relación longitud-altura es 3:1, lo que hace una quinta perfecta en la segunda octava. La proporción de la alcoba es de 5/6, un tercio menor. La proporción de 5/6 es inusual y está llena de información especializada. Describe perfectamente el movimiento de la Tierra, cuyo polo completa una rotación acabada de su eje cada 25.920 años, mientras que el plano del ecuador se inclina 4 grados cada 21.000 años. Este cálculo preciso del movimiento del planeta también está codificado en otro plano inusual, la pirámide doblada de Egipto, cuyos ángulos de pendiente codifican la misma proporción. Dominando el entorno único de Naupa Huaca se encuentra el techo de la cueva. Ha sido cortado por expertos como si fuera mantequilla. Hay que tener en cuenta que está a una altitud de 9.800 pies, o sea 2.900 metros más o menos al lado de un barranco, y aislado con precisión de láser para crear dos ángulos diferentes pero específicos, 60 grados y 52 grados. Solo hay otro lugar en la Tierra donde estos dos números aparecen uno al lado del otro, los ángulos de las pendientes de las dos pirámides principales de Giza. Los violentos terremotos que regularmente arrasan esta región de los Andes han causado una gran cantidad de daños a este sitio, impidiendo una mayor exploración en esta cueva artificial más allá de un muro bajo la piedra apilada de los últimos días o tiempos que evita que los escombros se derrumben parcialmente para llover sobre los curiosos e intrépidos que se aventuran por el sendero de la montaña. Aún así, hay otra anomalía que debe examinarse en este templo. Su creador eligió el lugar exacto en la ladera de la montaña donde existe un único afloramiento de piedra azul. Apareciendo en marcado contraste con la piedra arenisca circundante, la piedra azul contiene un tipo de cristal que se utilizó en los primeros receptores de radio por sus excelentes cualidades piezoeléctricas. La roca también es magnética, otra característica útil para los viajes chamánicos. Bluestone también fue elegido específicamente para construir la parte más antigua de Stonehenge, lo que llevó a sus arquitectos a obtener este granito sonoro a 150 millas, o sea, unos 240 kilómetros de distancia en Gales. El afloramiento ha sido afeitado por expertos en 3 nichos y en parte dinamitado por fanáticos religiosos, cuyo trabajo siempre ha sido el de destruir todo arte, figura, escritura o enseñanza de otra religión, acaparando y dejando morir mucha historia rica de antiguos pueblos y civilizaciones americanas, europeas, asiáticas, australianas y africanas. Continuando con la escritura, la delicada mano de obra sigue siendo evidente a pesar del tiempo y de su exposición a estos energúmenos religiosos. Su nicho central se corta de manera similar a la notación musical, la proporción 3/2, una quinta perfecta. El diseño de 3 pasos define la visión andina del universo, el inframundo creativo, el mundo medio físico y el otro mundo etéreo. El concepto se idealiza en el Chacana, comúnmente conocido como cruz andina. Chacana significa literalmente puntear o cruzar, y describe cómo los 3 niveles de existencia están conectados entre sí por una caña hueca.
un concepto culturalmente compartido en la antigua Persia, Egipto, el suroeste de los Estados Unidos y el mundo celta. La versión más antigua del diseño está tallada en un monolito de Tiahuanaco, el complejo de templos más antiguo del mundo, y se diferencia de la versión posterior en que no se basa en un cuadrado, sino en un rectángulo con una proporción de 5:6. Parece que Napau Huaca fue diseñado por un albañil cósmico para que cualquiera que desee acceder a otro nivel de realidad y comunicarse con dioses que en el pasado eran fuerzas de la naturaleza o personas elevadas que personificaban o entendían cómo controlar tales fuerzas. Una alegoría que bien podría encajar con la de muchas historias escritas y no escritas en el mundo, y tal vez también con la presencia de seres de otros mundos, verdaderos padres de la humanidad, seres que solo vinieron a sembrar la semilla de la vida en la tierra para luego marcharse y retornar para ver los progresos. En cuanto a la identidad del arquitecto, ciertamente se puede descartar al inca o al aymara. La mampostería inca palidece en comparación tanto en escala como en calidad. Incluso los antiguos aymaras afirmaban que tales templos se construyeron mucho antes que los incas. El estilo de trabajo de piedra en Napau Huaca es consistente con el encontrado en Cusco, Ollantaytambo y Pumapunku, y lo que estos sitios tienen en común es el mito de un dios constructor viajero llamado Viracocha, quien junto a los 7 brillantes apareció en Tiahuanaco después de la inundación mundial catastrófica que data del 9703 a.C. para ayudar a reconstruir a la humanidad. El historial de Tiahuanaco y Pumapunku siempre ha estado ligado a lo desconocido. Nadie puede afirmar a ciencia cierta quiénes lo hicieron posible en un pasado tan distante. Lo que se puede hacer, y de hecho se hace, es fomentar la idea de que la Atlántida estuvo ubicado allí, en el altiplano. Y si no fue la Atlántida, entonces fue alguna otra civilización también avanzada, totalmente desconocida, que logró asentarse de manera sólida y soberana en este lugar para luego desaparecer sin más, dejando atrás estas monumentales obras difíciles de explicar y menos de igualar. En fin, no todo está escrito para los investigadores serios. No todo lo que está en los libros de historia es palabra santa. Mientras sigan surgiendo paralelismos evidentes entre culturas sumamente separadas por espacio y tiempo, seguiremos sugiriendo teorías sobre antiguas humanidades o civilización ancestral avanzada. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y armen debates. Siempre los leo. Muchas gracias y hasta la próxima.